A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que hace que una empresa sea de verdad excepcional? Muchas veces la clave no está tanto en qué hacen, sino en cómo y por qué lo hacen, o sea, en su filosofía. Y bueno, hoy vamos a meternos hasta la cocina para analizar el ADN de Prisma Consultoría y descubrir qué es lo que de verdad impulsa su calidad. Muy bien, aquí está nuestro plan de vuelo. Será un viaje en 4 etapas. Primero, vamos a explorar su base de conocimiento, eso que va más allá de las normas. Luego, entenderemos cuál es su brújula de calidad. De ahí, nos metemos de lleno con el elemento humano, que es crucial, y cerramos todo descubriendo qué es exactamente el factor wow. Ok, primera parada, más allá de las normas. Miren, antes de ponernos filosóficos, tenemos que entender de qué son capaces técnicamente. Cualquier consultora que se respete tiene que dominar su campo, así que veamos cuál es el de Prisma. Y lo primero con lo que nos topamos es esta frase, directa, sin rodeos, somos expertos. Ojo, esto no es solo un eslogan bonito, es toda una declaración de principios. Es el punto de partida que establece su autoridad. Pero la pregunta obvia es, ¿expertos en qué? Y aquí está la respuesta. Uf, tremenda lista, pero esto no es solo una sopa de letras y números, ¿eh? Cada una de estas normas ISO es, para que nos entendamos, un estándar de excelencia mundial en algo muy específico. La 90.001, por ejemplo, es la base de la gestión de calidad. La 27.001 es clave para la seguridad de la información. Dominar un abanico así de amplio, bueno, eso habla de una solidez técnica impresionante. Ahora sí, pasamos a la segunda parte, la brújula de calidad. Porque, a ver, saber mucho está muy bien, pero ¿cómo se aplica todo eso de forma consistente? Aquí es donde pasamos de la técnica a la filosofía, explorando el documento que funciona como su norte, su guía interna, su política de calidad. Y es que ellos no lo ven como un simple papel burocrático, para nada. Lo llaman su brújula de calidad. Y la imagen es muy potente, ¿no? Es el instrumento que garantiza que todos en la empresa, sin importar el cargo, apunten siempre en la misma dirección. Y antes de desmenuzar esa política, hay que detenerse en una sola palabra que es la base de todo: confianza. Para ellos, es el elemento crucial, es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación que valga la pena con un cliente. Entonces, ¿cómo se construye esa confianza en la vida real? Bueno, no es magia, es un proceso de 5 pasos. Empieza por generar valor. Pone al cliente en el centro de todo, siempre. Exige ser eficientes y rápidos. Tiene a la excelencia como guía. Y por último, se compromete a mejorar sin parar. Es una fórmula bastante clara y sobre todo práctica. Llegamos a la tercera parte, el elemento humano. Y esto es fundamental, porque tener una política muy bien escrita suena genial, pero el papel lo aguanta todo. ¿Cómo se aseguran de que esos principios se vivan en el día a día? Pues aquí es donde entra la gente. La respuesta está en su Manual de Buenas Prácticas. Este documento es, básicamente, el traductor. Agarra toda esa filosofía abstracta y la convierte en acciones concretas, enfocándose en las 3 relaciones más importantes que existen en su mundo. Y estos 3 enfoques lo cubren todo: la experiencia que se le da al cliente, el rol que juega el consultor para que eso pase, y la cultura que vive el colaborador interno para que todo el sistema se sostenga. Para el cliente, usan un modelo que es súper visual: 3 curvas de satisfacción. La curva verde es cumplir con lo básico, lo justo para que nadie se queje. La morada ya es hacer un buen trabajo y que el cliente quede contento. Pero la verdadera meta es la curva roja. Ahí es donde se entregan resultados inesperados, de tanto valor que generan asombro. Y aquí es donde su forma de pensar da un giro fascinante. Para Prisma, un consultor no es solo un tipo que da consejos, lo definen como un transformador de la realidad. ¿Qué tal? Es una declaración de intenciones muy poderosa. Su trabajo no es solo aconsejar, es provocar un cambio real, uno que se pueda ver y medir. ¿Y cómo logran esa transformación? Con una combinación bastante curiosa. La base, por supuesto, es el profesionalismo. De ahí nace la confianza. Pero su herramienta secreta para navegar por los problemas complejos es el humor. Lo ven como la mejor forma de relajar el ambiente y encontrar soluciones creativas. Y claro, nada de esto funciona sin una cultura interna fuerte.
Los principios para sus colaboradores nos pintan un cuadro muy claro. Se busca la excelencia como norte. Se valora la capacidad de aprender. Se entiende que el autocontrol es clave y que la pasión es el motor que te ayuda a superar cualquier cosa. Y con esto llegamos a la última parte, el factor wow. Entonces ya tenemos la experiencia técnica, una política que sirve de guía y una cultura centrada en las personas. ¿A dónde nos lleva todo este camino? A una objetiva final que lo une todo. Ese gran objetivo es alcanzar lo que ellos llaman la curva wow, que es básicamente la materialización de ese factor wow del que hemos estado hablando. Es llegar a ese punto en el que no solo cumpliste, sino que entregaste resultados tan valiosos e inesperados que el cliente se queda de verdad asombrado. Y aquí es donde todo cobra sentido. Llegar a ese factor wow no es un golpe de suerte, es el resultado deliberado, cuidadosamente construido de toda esta filosofía. El objetivo final no es tener un cliente satisfecho, es tener un cliente asombrado. Lo que nos deja con una reflexión final. Hemos visto toda la estructura, la política, la cultura. Pero la gran pregunta sigue ahí, ¿no? ¿Cómo se ve ese factor wow en el mundo real? ¿Cuál es ese secreto para pasar de dar un servicio excelente a uno que genera un asombro que la gente no olvida?